continuamos con la ventana del vegetarianismo. En la clase pasada hablamos de 3 razones para el vegetarianismo. La primera fue razones morales o espirituales. La segunda fue la ética o humanismo, teniendo en consideración los derechos de los animales. Y la tercera fue el hambre o economía, de que si fuéramos todos vegetarianos no habría hambre en la tierra. Vamos a dar otra razón, y esta razón es la razón anatómica, razones anatómicas. Y de anatomía. Cuando miramos la misma construcción del cuerpo humano, hay razones para el vegetarianismo o razones del naturismo. Bien dice las Sagradas Escrituras en el libro de Salmo 139. Vamos a Salmo 139. Salmo 139. El versículo 14. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien, estoy maravillado porque formidables y maravillosas son tus obras. Desde la misma boca nosotros somos vegetarianos. Por ejemplo, la saliva nuestra de la boca es más alcalina, mientras tanto que la saliva de los carnívoros es ácida. Esa es una gran diferencia. El movimiento de la quijada es muy diferente en los humanos y los herbívoros cuando se comparan con los carnívoros. Los carnívoros mueven la quijada verticalmente, para arriba y para abajo. Pero los herbívoros, igual que el hombre, pueden mover la quijada horizontal y vertical. Podemos moverla así, hacia arriba y abajo, y podemos moverla de un lado a otro. Porque fue hecho para masticar, mientras tanto el carnívoro fue hecho para rasgar y tragar. Los dientes son muy diferentes. En el herbívoro, en el humano, los dientes son planos. Están todos unidos, no están separados. Mientras tanto, en el carnívoro los dientes están separados. Fíjense en la dentadura de tu gato o de tu perro, cómo está separada la dentadura. No es así la dentadura del buey o del caballo, del burro. Toda la dentadura está unida. Toda la dentadura está plana. Toda la dentadura tiene el mismo tamaño. Si bien es cierto que tenemos 2 colmillos, pero no son más grandes que los demás, ni están separados de los demás, aparecen ahí esos colmillos para el ángulo que da la boca. Pero en los carnívoros los dientes tienen diferentes tamaños. Hay unos grandes, otros chiquitos. Los dientes están separados. Los dientes están afilados. Porque después de la maldición, la dentadura y la misma fisiología y anatomía de los animales se alteró. Otra gran diferencia es la forma de sudar. Los carnívoros no sudan a través de la piel, sino de la lengua. La lengua. Ahí sudan. Ahí
perspiran. Pero los herbívoros y los humanos sudan a través de la piel por los millones de poros que hay en la piel. Hay otra gran diferencia, que es el largo del intestino. El intestino es aproximadamente 3 veces el tamaño del torso en los carnívoros, para que pase rápidamente los alimentos. Esos intestinos de los carnívoros están muy lisos por dentro, no están tan ovalados y son cortos para que pase rápido la carne que se descompone. Mientras que en el intestino de los herbívoros es 10 veces y en el hombre es 12 veces el tamaño del torso. Y está muy convulsionado, tiene microvilla, por la cual los alimentos entran a una superficie muy amplia. Las vellosidades, microvellosidades es la palabra en sí en castellano. Y estas vellosidades permiten que la superficie se expande y está hecho para el consumo de plantas y de frutas que no se descomponen rápidamente. Así que desde la misma anatomía del hombre nos damos cuenta que fuimos hechos para ser vegetarianos. La orina también es diferente. La orina en el vegetariano es más alcalina. Yo sé que el naturópata Raúl Escobar habla mucho del equilibrio ácido-básico, pues básico, alcalino es lo mismo. La orine del vegetariano es básico alcalino, mientras que la del carnívoro es ácido. Es un pH 5 en el carnívoro. Tenemos un pH 7 o 8 en el vegetariano. Y eso ayuda a neutralizar los ácidos y la inflamación en el cuerpo. Podemos identificar los dos grupos de personas en nuestro planeta que menos viven. Unos son los esquimales, que significa comedor de carne cruda. Comedor de carne cruda. Eso fue el nombre que le dieron los indios Crit a los esquimales. Ellos se llaman Inuit, los Inuit, ellos se llaman a sí mismos. Pero nosotros los conocemos como los esquimales de Alaska, del Canadá. Y viven una vida muy corta. El promedio de vida es 35 años. ¿Por qué? Porque comen la carne cruda, no comen vegetales, no comen frutas y se mengua el largo de la vida. El otro grupo está en el África, en Kenia, en Tanzania, están los Masái, esa gente delgada, alta, nómada, que anda con las reses y piensa que todo el ganado les pertenece. Ellos no comen vegetales, no comen fruta, se alimentan de leche y de sangre, de la sangre de las reses. Cuando tienen sed, con su lanza le tocan ahí la vena yugular y sale un chorrito de sangre del cuello de la res y ellos se la tragan. Abren la boca como si fuera una fuente y se tragan esa sangre. El promedio de vida de los Masái es 48 años. Afecta la longevidad. No fuimos hechos para comer carne. Y como me dijo un veterinario, si hubiéramos sido hechos para comer carne, hubiera sido para carne cruda, como los animales. Y eso es un alto riesgo de contaminación, el consumir carne cruda.
nosotros no deberíamos actuar como animales si es que nos consideramos superiores a ellos. Así dice Mahatma Gandhi, que llegará el momento cuando el hombre debe dejar de comer carne. Tenemos estas razones anatómicas, que hemos sido hechos formidablemente, maravillosamente, pero no para estar con los comedores de carne ni con los bebedores de vino. Vamos a leer en Proverbios capítulo 23, Proverbios 23, versículo 20. Proverbios 23, 20 dice así: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Nos dice Salomón, porque tanto el vino como la carne contienen alcohol y no tenemos la anatomía para digerir esos alimentos. Vamos a otra razón. Una quinta razón para el vegetarianismo. Hablemos de las razones ecológicas. Razones ecológicas. Usaremos el color azul. A ver qué tal se ve el azul. Ecológicas. Lo voy a escribir también en blanco por si no se ve el azul. Ecológicas. Es la quinta ventanita de nuestra gran ventana del vegetarianismo. Leamos Isaías capítulo 40, versículo 6. Isaías capítulo 40, versículo 6. Dice así la palabra del Señor en Isaías capítulo 40, versículo 6. Voz que decía, da voces decía. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Bien, esto tiene varias interpretaciones, que la vida del hombre es corta. Pero vamos a mirarlo literalmente. Da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Eso es cierto. Los animales comen hierba o comen a otros animales. Así que el que se come una vaca que ha comido hierba, está comiendo hierba de segunda mano, está comiendo plantas de segunda mano. Una vaca que se haya alimentado, como aquí en Estados Unidos se alimentan con granos, con maíz, con trigo, con soya o soja, pues al uno comer esa carne es hierba de segunda mano. Sería mejor consumir las hierbas de primera mano. ¿Qué es mejor, manejar un carro nuevo o un carro usado? Siempre es mejor manejar un carro nuevo. ¿Qué es mejor? ¿Una computadora nueva, moderna o una computadora de esa del tiempo de la nona? De que eran unos discos pequeños, le decíamos floppy disk, que se doblaban. Yo recuerdo que había que poner 2 discos de eso en la computadora. Una que era el programa y el otro era para leer o escribir en un pequeño disco que apenas le cabía 250K kilobytes. Y hoy las computadoras están ya no son megabytes, no son kilobytes, ya no son megabytes, ahora ni son gigabytes, ahora le llaman con T, se me olvida ahora el nombre, pero son cantidades inmensas y modernas y rápidas. Pues de igual manera es mejor, más nutritivo, más efectivo consumir del reino vegetal directamente que comer esos vegetales procesados por el animal, que tiene ya concentración de pesticidas, insecticidas en su carne, concentración de metales pesados.
por razones ecológicas. La Biblia tiene mucho cuidado de la ecología. Y notamos en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de Moisés, Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20, versículo 19. Cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepa que no lleva fruto podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Así que aquí tenemos un principio ecológico que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que no debemos destruir los árboles frutales porque podemos comer de ellos. Debemos respetarlos. No debemos tallar esos palos de frutas, de nueces, de semillas, porque podemos comer de ellos. Lo mismo lo dice en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 4. Apocalipsis 9, 4. Dice, y se le mandó que no dañase la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Vemos que los hijos de Dios han tenido el sello de Dios, no solamente ahora en el último tiempo, desde 1844. Durante esta época del Islam, los hijos de Dios también tenían el sello de Dios. Aunque era un sello diferente, no era el sello del triple mensaje angélico. Somos sellados en la frente. Este era el sello, diríamos, del evangelio que conocían y predicaban. Pero en Apocalipsis capítulo 9, versículo 4 dice que no debemos dañar la hierba de la tierra, porque la hierba que da semilla, ahí están los cereales. Ni debemos hacer daño a ninguna cosa verde alguna, todos los vegetales verdes no los debemos quemar. Y dice, ni ningún árbol, estos árboles frutales de nueces y semillas, la ecología. Vean bien, vamos a hacer una comparación entre la variedad que existe del reino animal que se consume hoy en la tierra y la variedad que existe entre el reino vegetal. Más o menos el 90% de todas las carnes que se consumen vienen de 9 diferentes especies. 9 especies son de carne. Ahora vamos a compararlo al grupo vegetal de las plantas. ¿Cuántas especies consumimos y cultivamos hoy? Pues más de 600 especies, 600. Entre ellas hay 24 leguminosas. Veinticuatro leguminosas, 24 diferentes tipos de frijoles que se acostumbran. Existen muchos más. Solamente en China tienen una gran variedad de soya. Existen más del 90% de todas las frutas que se consumen son 20 frutas, el 90%. 20 diferentes clases de frutas constituyen el 90% de todas las frutas que se consumen en el mundo. Conocemos muchísimas más de 20 clases de fruta, pero estamos haciendo una comparación. El 90% de todas las carnes que se consumen son 9 diferentes tipos de carne versus 20 diferentes tipos de fruta, 24 diferentes tipos de leguminosa, 600
diferentes clases de especies de vegetales, 9 de cereales. Hay 9 cereales principales que se ingieren, 9 de cereales y 12 clases de nueces y semillas, 12 de nueces y semillas. Ahora, ¿cuál tiene más variedad? Pues hay muchísima más variedad en una dieta vegetariana que en una dieta carnívora. Y es más saludable, es más natural, hay razones ecológicas, no se daña tanto la tierra. Cuando nosotros consideramos toda el agua, cuando consideramos toda la electricidad, todos los fósiles que tienen que invertirse para sacar la producción de las granjas, la emisión de gases, también los gases de las mismas reses, estos contribuyen al efecto del invernadero, del metano que producen, contribuye al efecto del invernadero que se siente en la tierra, particularmente en los veranos. Debemos tener cuidado de nuestro planeta. Mira lo que dice Jesús en Apocalipsis capítulo 11, ya que estamos en Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, 18 es otro poderoso texto para el vegetarianismo desde el punto de vista ecológico. No lo dejen de apuntar. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Esto toma lugar durante la séptima trompeta y estamos en el tiempo de la séptima trompeta. Apocalipsis 11, 18 dice: y se han airado las naciones y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos. El juicio investigador tiene 2 fases: juicio de los muertos y juicio de los vivos. El sellamiento tiene 2 fases: sellamiento de los muertos y sellamiento de los vivos. 2 fases, lo dice el curso de Reforma. Dice: y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y miren esta última frase: y de destruir a los que destruyen la tierra. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Todas estas granjas industriales están destruyendo la tierra, están contaminando el agua, están contaminando el aire, están contaminando la misma salud pública. Cuando vino esa fiebre bovina, la fiebre del ganado en México, se vio que se inició en una granja. Así fue lo que dijeron aquí en Estados Unidos, pero no solamente en las granjas de México, en las granjas de Estados Unidos, en las granjas industriales de Europa, donde quiera que estén, esa conglomeración de animales no es saludable. No es como antes, que los animales podían correr en la finca. No, ahora son industriales, grandes galerones. Y ahí están todo el tiempo, ahí les dan de comer, ahí les dan las hormonas, ahí viven y de ahí las sacan al matadero. Dios va a venir para destruir a los que destruyen la tierra, los que destruyen la atmósfera, los que destruyen a los animales que son parte de la tierra. Dios hizo los animales antes de hacer el hombre y le dio al hombre la potestad de ayudar a los animales, pero no de destruirlos. Él viene ahora a destruir a los que destruyen la tierra. Los antiguos paganos hablaban de la tierra como si fuera una diosa.
Gaia se llama, Gaia. Como si tuviese vida, Gaia. Y de cierto punto de vista es cierto, la tierra tiene vida. Pero tiene todo solamente vida porque Dios es el que le da vida. Dios es el que la mantiene. Pero la tierra no es una diosa. La naturaleza no es una diosa. Es una obra tridimensional de Dios que testifica de Dios. Y cuando nosotros destruimos la tierra, cuando contribuimos a la suciedad en la tierra, corremos el riesgo de contaminar la tierra que es el estrado de los pies de Dios. Estamos haciendo ofensa contra el Creador. Es como si hubiera una famosa pintura de un gran pintor, digamos, de Picasso, un gran pintor de Dalí, o un gran pintor de Miguel Ángel, o una gran escultura de Miguel Ángel, o de Peter Paul Rubens, Pedro Pablo Rubens, y cogemos nosotros nuestra agua, o tenemos ahí una pintura y le echamos así al cuadro. Y manchamos el cuadro. Eso es lo que están haciendo los hombres. ¿No lo llevarían a preso a la persona? De destruir una obra clásica, renombrada, histórica. Sin embargo, los hombres maltratan la tierra. Debemos tener cuidado. Nosotros creemos en el reciclaje. Debemos practicar el reciclo. El mismo cuerpo trabaja con ese sistema de reciclo. El colesterol se fabrica en el hígado, pero se vuelve a absorber en los intestinos. El agua es segregada por los intestinos delgados, pero se absorbe en los intestinos gruesos. En el vaso se pasan los glóbulos rojos y se extrae la proteína y el hierro y se recicla. Dios está a favor del reciclo. No destruyas la tierra. No destruyas la obra de Dios. ¿Recuerdan ese texto que leímos en Romanos capítulo 14? Hay otra razón que queremos dar. Es razones de salud. De salud. Razones de medicina para el vegetarianismo. Esta ventanita trata de la salud. Hemos comenzado con razones morales y nos hemos ido ahora a razones de salud. Nosotros primero somos vegetarianos por razones morales, pero también somos por razones de salud y somos por razones ecológicas. Y por razones de anatomía, del naturismo. Somos por razones del hambre mundial, porque tenemos cuidado de nuestro hermano. Por razones de ética y humanismo, el derecho de los animales. Y por razones espirituales. Veamos las razones de salud en las Sagradas Escrituras. Cómo el Señor se preocupa por nuestra salud y cómo nos ha dicho que debemos abstenernos de todo lo que sea abominable. Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14, versículo, vamos a leer desde el versículo 2 y 3. Deuteronomio 14, 2 y 3. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido. Somos escogidos, somos elegidos en Cristo Jesús. Les animo que busquen en la página web de la Asociación General el curso que he dictado sobre
el libro de Romanos, cómo hablamos que somos elegidos y fieles. Porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y el versículo 3 dice, nada abominable comerás. Pues en el tiempo de Israel Dios permitió a veces el consumo de animales limpios. Pero toleró muchas cosas Dios en el Viejo Testamento. Toleró el consumo de carne, de carnes limpias, toleró el consumo de vino, toleró la esclavitud, toleró la poligamia. Un hombre podía tener varias esposas, una esposa no podía tener varios esposos. Toleró la guerra, toleró la pena capital por diferentes crímenes. Toleró muchas cosas que hoy no toleramos. El uso de las joyas eran usadas por los israelitas, pero en el Nuevo Testamento no. Pero este principio, nada abominable comerás, sigue hasta nuestros días. Los alimentos que Dios nos ha dicho que debemos evitar son aquellos necesarios para nuestra salud. Para nuestra salud. Dios se preocupa de nuestra salud. En el libro de Juan, tercera de Juan, versículo 2 dice, amado, tercera de Juan, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, que tengamos salud. Ese es el deseo que tiene Dios de nosotros. Y para tener salud necesitamos adoptar el vegetarianismo. El vegetarianismo nos da salud, nos alarga la vida. Se han hecho muchísimos estudios que muestran que el vegetarianismo añade 7 años de vida y reduce por más de un 50% las enfermedades crónicas que afligen a nuestro mundo occidental. Estas enfermedades crónicas son el problema de la cardiopatía, problemas cardiovasculares del corazón o del cerebro. Ayuda a prevenir el cáncer de la mama, el cáncer de la próstata, el cáncer de los pulmones, el cáncer del colon, que son los 4 cánceres que más abundan. Ayuda a reducir el riesgo de la diabetes mellitus, especialmente el tipo 2. Reduce el riesgo de la diabetes tipo 2. Reduce el riesgo de la hipertensión, de la presión alta. Reduce el riesgo de la obesidad, que es una terrible condición nutricional que aflige a los Estados Unidos. Tenemos una epidemia de gordos en Estados Unidos. Más gente muere por comer que por no comer. Es nuestra realidad y es la realidad futura del mundo en desarrollo. Reduce el riesgo de la enfermedad de la vaca loca, que han padecido ya 100 y pico de casos en Inglaterra, donde se pierde la mente. ¿Por qué? Porque le han dado a los animales carne a comer. ¿Quién ha visto una res pescando? Y se le da pescado. Se le dan pescados aún a las ovejas. ¿Quién ha visto una oveja pescando? Totalmente antinatural. Antinatural. Pero desde tiempos antiguos se conoce que el vegetarianismo es la gran recomendación para la salud. Tengo en mis manos el diálogo que aparece en la República de Platón. Y esta es la conversación que toma lugar.
Sócrates le pregunta a Glaucón. Glaucón es su maestro. Y dice Sócrates, entonces habrán más variedad de animales si la gente los consume, si la gente se los come. Y le contesta Glaucón, ciertamente. Y viviendo de esta manera habrá mayor necesidad de médicos que antes. Noten la asociación de que si la gente come más carne va a haber necesidad de más médicos. Y le contesta Glaucón, mucha más necesidad de médicos. Aún en la República de Platón, de esta sociedad ideal, leemos que debía ser una ciudad vegetariana. Y es uno de los secretos que la gente no sabe, que los mismos padres de la filosofía occidental, Sócrates, Platón, Pitágoras, eran grandes vegetarianos y promovieron el vegetarianismo. Y hicieron esta conexión que si la gente se come más carne va a haber necesidad de más médicos. Pero van más allá. Sigue la conversación de Glaucón con Sócrates. Y la tierra que era antes suficiente para darle de comer a los habitantes ahora será muy pequeña, ¿no es cierto? Noten de cómo se pasan a este punto del hambre, que ahora la tierra que antes producía suficientes alimentos para el bienestar de la sociedad cuando eran vegetarianos, ya ahora no son vegetarianos, ahora comen carne, ahora necesitan más médicos y ahora va a haber más hambre. Y le contesta Glaucón, claro que sí. Y no iremos entonces a la guerra, Glaucón. ¿No es cierto? Y Glaucón le responde, claro que así es cierto. No solamente dice, hay 4 cosas aquí en este relato de la República. Número 1, que antes la gente era vegetariana y luego comenzó a comer carne. Número 2, que el consumo de carne trae enfermedad. Número 3, que al haber esa enfermedad habría mayor necesidad de médicos. Y 4, de que habría mayor hambre en la tierra y mayor guerra. Estos principios, podemos decir 4 o 5 razones que aparecen aquí en este libro La República por el consumo de carne. Va a haber más enfermedad, va a haber más médicos, va a haber más hambre y va a haber más guerra. Déjeme terminar con esta ilustración que aprendí cuando fui al Museo de los Cherokee, la leyenda de los Cherokee. Aquí donde tenemos la Asociación General en Georgia es tierra de los Cherokee. Y toda esta área de Georgia, Sur Carolina, Norte Carolina, las montañas de los Appalachians, todo esto es Cherokee. Y estando en Norte Carolina fui con mi esposa al Museo de los Cherokees y me fascinó oír la leyenda de ellos. Dice que muchas lunas atrás, el hombre era vegetariano y no comía carne. Y luego comenzaron a comer carne los hombres, a matar los animales y a comérselos. Y hubo una reunión de los animales. Los animales se reunieron y decidieron, para cada animal que maten de nuestros hermanos, vamos a hacer que surja una enfermedad.
y comenzó la enfermedad entre los indios, los aborígenes, los nativos americanos de Norteamérica. Y no solo vino la enfermedad, sino la muerte. Y comenzaron a enfermarse y a morirse los indios. Y las plantas le tuvieron lástima al hombre. Y hicieron una reunión en el bosque. Y decidieron, vamos a ayudar al hombre. Que para cada enfermedad que surja una nueva planta para combatir ese mal. Y así fue. Ahora los aborígenes comenzaron a aprender de las plantas y a tratar las enfermedades. Es un concepto muy similar el que tenemos aquí de los aborígenes de Norteamérica como el de Platón y Sócrates y los griegos 500 y 600 años antes de Cristo. El mismo concepto. Que el hombre al principio era vegetariano. Que el consumo de carne fue lo que trajo la enfermedad. Que fue el consumo de carne que menguó la longevidad del hombre. Tiempo nos falta comparar en el libro de Génesis con aquellos que fueron antidiluvianos con los postdiluvianos. Si comparamos a Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 5, los descendientes de Adán, y el promedio de años que tuvieron. Y luego lo comparamos con la genealogía después del diluvio y los años que vivieron con Génesis 11. Vamos a ver que menguó la edad promedio del hombre, que antes vivía unos 900 años, menguó a 100 y pico. De 969 años Matusalén, y luego vamos al Génesis, en el capítulo 11, que Abraham vivió muchísimo menos, vivió 100 y pico de años. En Génesis capítulo 11. Habla de Taré, el padre de Abraham. Que murió. Y cuando tú sumas esos promedios, vas a ver de cómo Dios permitió, y los comparas, vas a ver cómo Dios permitió que la vida del hombre menguara para que pecara menos. Porque Dios hizo al hombre recto, pero el hombre se buscó muchas complicaciones. Por razones de salud debemos adoptar el vegetarianismo. Consejos sobre el régimen alimenticio cita muchos textos a favor del vegetarianismo. Y en otra oportunidad vamos a citar estas referencias de cómo los testimonios hablan muy claro del peligro de la carne y cómo debemos adoptar una dieta enteramente vegetariana. Pero sí voy a citar un texto. Se encuentra en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 453, 453 Consejos sobre el régimen alimenticio, párrafo 647. Nuestros hábitos de comer y beber muestran si somos del pueblo. Dice, nuestros hábitos de comer y beber muestran si somos del mundo o si pertenecemos al número de personas a quienes el Señor ha cortado del mundo por medio de su poderosa hacha de la verdad.
Y luego cita el ejemplo de Daniel. El caso de Daniel y sus 3 compañeros contiene sermones sobre la reforma pro salud. Así que nuestros hábitos de comer y beber muestran si somos del mundo o hemos sido cortados por la hacha de Dios para ser apartados del mundo, para una vida de santidad, para dar testimonio que voy al cielo y voy a vivir ahora en la tierra con aquella dieta que tendré en el cielo. Dios te conceda su Santo Espíritu para ser fiel en la reforma pro salud y de abogar no solamente por el vegetarianismo, sino por un nuevo estilo de vida. La paz del Señor Jesús sea con todos vosotros. Amén.